Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que en este momento te encuentres bien, que vaya todo perfectamente. Y de no ser así, aunque a veces no lo parezca, siempre existen maneras para mejorar la vida desde la conciencia y la esperanza. Bueno, hoy quiero comenzar a abordar. Posiblemente este tema lo trate en varios videos, porque es un tema este de las sectas eh, que posee diferentes implicancias, diferentes causas, em, diferentes aspectos desde los cuales debe abordarse o debería abordarse con un mínimo de seriedad y no en la manera en que suele hacerse, que es un modo sumamente superficial, cuando surge desde los medios de comunicación, algún hecho puntual, se genera, bueno, cierto escándalo, se hace sobre todo hincapié en el carácter destructivo de determinado grupo sectario, en sus características específicas, en sus líderes o referentes o miembros o dueños, podríamos a veces hablar, porque a veces se trata de grupos con cierta afinidad con lo empresarial, por así decirlo, más allá de sus supuestos objetivos. Entonces, bueno, es un tema que es mucho más complejo de lo que se suele hablar, incluso desde ciertas organizaciones, supuestos grupos antisectarios, se simplifica en modo atroz, digamos, muchas veces el tema. Las causas incluso que permiten la existencia de estos grupos. Que poseen además diferentes características. Las personas suelen identificar secta con algo pseudo espiritual, por así decirlo, pero existen sectas también, por ejemplo, empresariales. En los años 90 se comenzó a ver y se continúa observando, a veces en ciertas empresas capitalistas, que se adoctrina en esta etapa, en este tiempo en que se habla tanto de adoctrinamiento, se adoctrina realmente a potenciales empleados, trabajadores, en un modo como fanatizándolos, ¿no es cierto? Uno ve a veces estas reuniones donde prácticamente solo falta que terminen diciendo aleluya en modo análogo a ciertos grupos religiosos, que a veces también tienen algunas características sectarias. Pero bueno, este, pero se suele identificar el concepto, el término, mejor dicho, secta, con, con la pseudo espiritualidad. Y claro, y muchas veces se simplifica, como si las personas que se incorporasen a estos grupos sectarios fuesen personas traumadas o no sé, tontas, por así decirlo, y no es así. Personas valiosísimas, como veremos, suelen caer en este tipo de organizaciones o de grupos. Hablamos incluso de organizaciones porque el término secta en su origen hacía referencia a grupos pequeños,
que se aislaban de la sociedad. En un origen incluso ni siquiera tenía necesariamente un carácter destructivo, eran grupos, digamos, que, bueno, como la secta de los esenios en la antigüedad, que bueno, considerando que no podían alcanzar cierto nivel de realización en la sociedad existente, pues se aislaban para lograr conexión con planos trascendentes, estudiar ciertos escritos místicos profundos, etcétera. Pero bueno, hoy el término secta ha adquirido, ya desde hoy, digo, ya desde hace décadas, y unos siglos, podríamos decir también, ha ido adquiriendo, digamos, otras connotaciones, más o menos destructivas. Se habla de sectas destructivas y de sectas que no lo son. En alguna medida todas lo son. En alguna medida todos estos grupos a los que hoy llamamos sectas, no a los esenios, no a las sociedades secretas genuinas, sino a este tipo de grupos, constituyen una verdadera estafa. Muchas veces se hace hincapié en que le quitan dinero a las personas, les quitan sus bienes, lo cual en muchos casos es cierto, y lo hacen conscientemente, con ese objetivo, deliberadamente, pero en el caso de otros grupos sectarios, a los que se llama muchas veces sectas no destructivas, también constituyen una estafa a nivel emocional, porque fundamentalmente tanto en unos grupos como en otros, y además, hoy por hoy, cuando hablamos de sectas ya no hablamos necesariamente de grupos pequeños, algunos sí lo son, otros constituyen verdaderas multinacionales. No quiero hacer referencia aquí a denominaciones, pero hay grupos originados bueno, en algún país, digamos, poderoso de América, otros en Japón, en diferentes lugares, en la India también existen grupos con características, grupos sectarios, algunos desde la New Age hasta, por algunos sectores de la New Age, hasta valorados, no quiero hacer nombres, pero hasta endiosados, digamos, han sido estos grupos sectarios. Y todos tienen una característica que tiene que ver con la búsqueda de la anulación del ego. El ego, tal como hemos visto en otros videos publicados, que he publicado en este mismo canal Tarot 21, el ego en sí no es algo malo, sí es algo limitado y que debemos perfeccionar, pero el ego no es otra cosa que quienes somos, en tanto personas individuales, en esta vida. Por lo tanto, el ego no es algo malo, sí es algo que debemos perfeccionar en la búsqueda de la verdad, pero claro, búsqueda de la verdad en la cual muchas personas, como en toda búsqueda, pueden extraviarse por diferentes motivos. Y no solamente personas que en su búsqueda consciente de la verdad se extravían. En otro video voy a hacer mayor referencia a por qué ciertos tipos de ego, por así decirlo, tienen mayor facilidad como para ser captados. No siempre lo son, pero en algunos casos ciertos tipos de ego son fácilmente, con relativa facilidad, captados por estos grupos sectarios, por estas sectas. Pero aquí, más a modo de introducción, voy a referirme al hecho de que, bueno, en todos estos casos, las sectas tienen un carácter marcadamente
oscuro y oscurantista, en el sentido de negar el pensamiento racional, de negar esa parte fundamental, esa capacidad que todo ser humano posee en su búsqueda de la verdad, al tiempo que va desarrollando conscientemente su intuición. Pero la mente racional siempre tiene que tener, como siempre decimos, un papel fundamental en la búsqueda de la verdad. Porque, por ejemplo, vemos en ciertos grupos sectarios, por ejemplo, algunos, ya digo, con desarrollo internacional, con adeptos en múltiples países y a veces numerosos adeptos en múltiples países, que en sus planteos parecen tener cierta coherencia lógica, donde determinan ciertas causas supuestas del sufrimiento humano, de acuerdo con diferentes grupos, diferentes causas, atribuidas a veces a seres extraños que han tenido una influencia negativa en la historia de la humanidad, a cómo ciertas energías se implantan en la mente y en la emocionalidad humana. Y eso genera consecuencias que la psicología clásica no ha podido explicar. A ver, y parece uno, digamos, leyendo o escuchando estos relatos, estos discursos, por así decirlo, parecen tener cierta coherencia lógica, pero ¿qué sucede? Nosotros en este canal, cuando abordamos temas espirituales, siempre decimos hay que partir de la base material, hay que partir de la tercera dimensión, hay que partir de los hechos observables y a partir de ahí sí podemos deducir cosas y utilizando la herramienta de la lógica, por supuesto que sí. Pero cuando vemos y abordamos los planteos de estos grupos sectarios, vemos que en última instancia siempre llegan a en algún momento, o suelen llegar, muchos de ellos, a un supuesto origen de los problemas de la humanidad o de los individuos, a un supuesto origen que no es comprobable en el mundo visible, que no es comprobable a través de la observación de lo que sucede en la realidad material visible. Entonces ahí ya tenemos un problema. Ahí ya vemos que en realidad en sus supuestos fundamentos estos grupos sectarios carecen de precisamente de un fundamento comprobable para que sostenga esas afirmaciones, esos argumentos, supuestos argumentos, porque todo argumento debe estar fundado en hechos observables, ya se trate de sectas o de lo que se trate. Entonces, porque claro, tenemos un problema. ¿Por qué? Que este problema muchas veces los grupos que supuestamente luchan contra las sectas no lo abordan. ¿Por qué las personas se incorporan, o algunas personas se incorporan a las sectas? Incluso, ya digo, personas valiosísimas, personas en su búsqueda mística, que así como en ocasiones, al sentirse tan fuera de lugar en la sociedad, en el marco de la sociedad actual, muchas veces hasta caen en adicciones, en otro tipo de desvíos. Bueno, las sectas también están ahí como otro tipo, como otro modo de desviarse del camino en la búsqueda profunda y genuina de que todo ser, digamos, consciente, ejerce esta búsqueda de la verdad, esta búsqueda de un camino que le permita expandir su conciencia. Pero claro, las sectas constituyen una verdadera estafa. Algunas, sí, en el plano material, le quitan dinero a la gente, les quitan sus posesiones, pero en todos los casos constituyen una estafa emocional al alejar a la persona realmente, al desviarla y al hacerla
retroceder y no avanzar en su búsqueda de la verdad. Estancarse, y como en el universo no existe el estancamiento, por lo tanto retroceder en su búsqueda de la verdad. Incluso, ya hablaremos en otros videos, pero existen personas que, digamos, se incorporan a estas sectas, captados, y que no son personas que en modo consciente están transitando un camino espiritual de búsqueda. Pero esto tiene que ver con el video en el que hablábamos del sentido de la vida. En todo ser, a nivel consciente o no, existe esta búsqueda de sentido, y muchas personas, al sentirse frustradas con sus propias vidas, frustradas con el ego que han construido, de eso hablaremos en otro video, pues realmente son permeables, y muchas de ellas, no todas, otros ejercen su frustración de otros modos, pero muchas son captadas por estos grupos sectarios. Y claro, estos grupos también, a estas personas, digamos, en su búsqueda, suelen ser personas extremadamente sensibles que se sienten en el marco de la sociedad como fuera de lugar, y estas sectas, para colmo, les brindan una sensación reconfortante de pertenencia, pertenecer a un grupo, pertenecer a algo que trasciende sus propios egos. La trascendencia del ego, el buscar sentirse parte de algo más grande, más trascendente que la propia vida individual, es algo perfecto, es algo genuino, pero las sectas desvían una vez más esto y utilizan ese anhelo de pertenencia, de formar, de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos, en tanto ego, utilizan ese anhelo para sus propios fines, para sus propios fines, que sean cuales sean de estafa material o emocional, sea que lo hagan a modo consciente, o sea que determinados gurúes crean en lo que hacen, pero realmente al buscar, al creer incluso en que es buena la anulación del ego, eso es ridículo. El ego hay que perfeccionarlo. Jamás anular la mente racional, jamás anular al ego. Entonces, pero hay ciertos referentes espirituales que creen en eso. Esos grupos también son sectarios, y también, aunque no lo deseen conscientemente, constituyen una estafa emocional. ¿Por qué digo emocional y no espiritual? Porque el espíritu siempre está a salvo, es el ego, el que, en busca de su conexión con el verdadero sentido para el cual su espíritu ha encarnado, equivoca el camino, desvía el camino. Pero claro, uno no puede dejar de ver en esta visión trascendente que siempre intentamos irradiar en este canal, que vivimos en una sociedad alienante, en una sociedad que no fomenta el pensamiento crítico, que no promueve realmente el pensamiento profundo. Es atroz, es escandalosa la carencia de profundidad transmitida, por ejemplo, por los medios de comunicación, cuando transmiten noticias sin ir jamás a las causas profundas de las cosas. Entonces, claro, a través de los medios de comunicación, incluso a través de las instituciones educativas, con todo el valor que tienen, pero con todos los límites que tienen, no promueven realmente el pensamiento profundo en las personas, el pensamiento crítico, y al no promover eso deja un lugar vacío. Y tal como bien dice Madame Blavatsky, el vacío en la mente humana y en el corazón humano no existen, siempre serán llenados por algo, en este caso por la alienación, en este caso por visiones erradas, a veces superficiales. Entonces, claro, personas
que genuinamente tienen un anhelo de ir más allá, de conocer más allá, de trascender la mediocridad existente en esta sociedad, pues claro, muchas veces desvían su camino, tal como decíamos antes. En cierto sentido, podríamos decir, y esto quiero dejar, es una de las cosas que quiero establecer en este video, la sociedad actual, la sociedad al menos occidental actual, el modo de producción capitalista y la sociedad que genera y la mentalidad que genera, podríamos asimilarla o hacer una analogía como si se tratase de una gran secta que anula el pensamiento profundo, que anula el pensamiento racional, que nunca va a las causas, a los orígenes de los problemas, de la insatisfacción profunda, del sufrimiento que padecen las personas en esta época, no va a las causas, anula el pensamiento racional y por lo tanto anula al ego, al menos a la capacidad del ego de expandir su pensamiento y de perfeccionarse, de trascender la mediocridad, de ir a las causas realmente profundas del sufrimiento humano actual y del propio sufrimiento individual de cada persona, que depende de su situación, pero inmensa cantidad de personas en este planeta y en esta época sufren profundamente. Algunos en modo más consciente, las personas más sensibles, algunos en modo más inconsciente, algunos terminan optando por dañar a otros. Esos no se incorporan en general a las sectas, sino que las forman a las sectas, algunos de ellos. Pero bueno, eso es otro tema. Y otros ejercen otras cosas. Bueno, eso ya es otro tema. Eso mejor después lo edito. O no, o quedará así. Pero pues también están personas que, fruto de su sufrimiento y resentimiento, lastiman a su familia, lastiman al entorno, o solo priorizan su familia y lastiman al resto del mundo como si de enemigos se tratase. Ese es otro tema, pero ese mejor lo dejo para otro video. La sociedad actual, como decíamos, en definitiva, es análoga a una secta. Al anular el potencial de desarrollo del pensamiento humano racional. Entonces, claro, seres profundos, muchas veces evolucionados, buscan caminos alternativos y en ocasiones, como decíamos, desvían su camino y, bueno, caen en estos grupos sectarios. Incluso hasta a veces vemos como, claro, estas sectas buscan, para beneficiar sus intereses, separar al ego de sus familias, ya sea que a veces sus familias han tenido algo de responsabilidad en su insatisfacción emocional, por decirlo menos, por no decir otras cosas, a veces peores, que ciertas familias a nivel enfermizo. Pero no todos vienen no todas las personas que se incorporan a sectas vienen de grupos familiares enfermizos. No, muchos no. Sin embargo, las sectas buscan esta separación. Tu grupo de pertenencia somos nosotros, dicen ellos, a partir de cierto momento. Luego de todo un proceso, no es de un día para otro, les van lavando el cerebro, por así decirlo. Pero luego también sucede otro hecho, cuando las familias, digamos, buscan muchas veces rescatar a estos individuos al ver el perjuicio que se les está ocasionando dentro de estos grupos sectarios, y hasta vemos a veces esos intentos de lo que se llama desprogramación. Realmente algo patético, porque, a ver, se eliminan
en estas desprogramaciones, en este, digamos, la secta les ha lavado el cerebro, y ¿qué hace el desprogramador? Pues buscar lavar el cerebro para que la persona se aliene nuevamente a la sociedad en la que vive, a los valores muchas veces limitados de lo que ha sido su familia de origen. Sin menoscabar, no digo que a veces sean malos valores, pero limitados. Pero, claro, entonces muchas veces, tiempo después, meses después, años después, incluso de personas que han sido rescatadas de estos grupos sectarios, sufren profundos problemas psicológicos y emocionales porque no se han eliminado las causas. La secta no ha sido la causa, sino parte de la consecuencia de la inarmonía, del dolor que estas personas han sufrido, o al menos de la insatisfacción que las ha llevado a incorporarse en estos grupos. Así es que bueno, precisamente, tampoco por ahí pasa la solución para evitar, digamos, que las personas se incorporen a estos grupos. Por eso, desde aquí humildemente intentamos ser simples en nuestros planteos, pero profundos a la vez. Esto continuará, pero bueno, precisamente intento desde aquí realizar un aporte a la genuina búsqueda de la verdad por parte de todo ser. Porque claro, precisamente a esa búsqueda de la verdad, que trasciende lo visible, en la cual la persona debe expandir su conciencia también hacia el contacto con mundos invisibles, pero siempre utilizando también su mente racional y partiendo de lo visible, de lo comprobable, para realmente separar la paja del trigo. Entonces, claro, desde este canal, donde siempre hablamos de temas espirituales, de mundos invisibles, de trascender lo material, bueno, también de eso se trata, de que la persona sí expanda su mente hacia la comprensión de esos mundos, pero desde un lugar genuino. Y, dicho sea de paso, en modo convergente con eso, pues pido, como toda persona que expone un mensaje en YouTube, den like al video si les gusta, suscríbanse al canal, dejen su opinión en los comentarios. Este es un tema que da para muchas opiniones y ustedes pueden darme ideas también para profundizar y desarrollar este y otros temas que sean de vuestro interés o que les generen una inquietud genuina. Bueno, como les decía, suscríbanse al canal para que este mensaje sea cada vez más irradiado. Este mensaje que humildemente intento que sea liberador, en modo contrario al de estos grupos y al de otros referentes que realmente no aportan a la liberación, sino a la alienación de la mente humana. Bueno, una vez más les envío desde aquí, de corazón, luz y bendiciones.